Buenos días, mi nombre es Andrés Torconis. En esta parte de la exposición continuaré con las partes del aparato reproductor masculino, como son las vías espermáticas y qué las compone, al igual que el órgano reproductivo masculino, conocido como pene, y sus glándulas anexas, que son la próstata y las glándulas de Cooper. Espero sea de su agrado. El primer punto a desglosar son las vías espermáticas. Bien sabemos que las vías espermáticas son un conjunto de conductos excretorios que constituyen los primeros segmentos de las vías espermáticas. Los espermatozoides, al ser producidos por los testículos y salir por el conducto del epididimo, recorren un conducto conocido como conducto deferente, por el cual llegan a las vesículas seminales, estando así momentáneamente depositadas en dicha vesícula. La vesícula seminal y el conducto deferente se hallan continuados por el conducto eyaculador, que al momento de la eyaculación se encarga de expulsar la esperma mediante la uretra hasta el exterior. Ahora que conocemos un poco acerca de las partes de los conductos seminales, hay que indagar más a fondo sobre dichas partes. La primera de ellas es el conducto deferente. El conducto deferente forma parte de las vías espermáticas. Son un par de tubos musculares que conectan el epididimo con los conductos eyaculadores, facilitando el recorrido de los espermatozoides. Tiene una longitud de entre 35 y 47 centímetros. Su parte media tiene un diámetro de 2 a 2,5 milímetros. Dicho diámetro aumenta a medida que nos acercamos a su extremo terminal, y el volumen de la parte que rodea a la vesícula seminal es triplicado o hasta cuadriplicado. En la mayor parte de su extensión, el conducto deferente tiene una forma regularmente cilíndrica. Sin embargo, su porción terminal es diferente al resto del conducto. Al mismo tiempo que aumenta de tamaño, se aplana ligeramente de delante a atrás, además de ensancharse y estrecharse en otros puntos, mostrando así en la superficie exterior de su pared una serie de abolladuras irregulares que se asemejan a las de la vesícula seminal. Esta porción terminal del conducto, estando agrandada y abollada, recibe el nombre de ampolla del conducto deferente. El conducto deferente, en toda su porción cilíndrica, tiene una consistencia sólida y característica que se debe al espesor de sus paredes. Separándose del conducto epididimario, al cual continúa, el conducto deferente se dirige oblicuamente de abajo arriba y de atrás adelante, paralelamente al epididimio. Se extiende así hasta la parte media de este último órgano. En este punto se endereza y se mezcla con los otros elementos del cordón. Se dirige verticalmente para arriba, introduciéndose en el conducto inguinal, y al salir de este, el conducto deferente atraviesa la fosa ilíaca, desciende a la excavación pélvica y por último llega al bajo fondo de la vejiga, donde termina. El conducto deferente, como se ve, recorre en su trayecto regiones muy diversas, por lo cual podemos distinguir en él 4 porciones a saber: una porción testicular, una porción funicular, una porción inguinal y una porción abdominopelviana. Los conductos deferentes, al estar desprovistos de glándulas netamente diferenciadas, constituyen simples conductos vectores del esperma, por lo que debido a su misión pasiva no necesitan vascularización. Las arterias del conducto deferente proceden de la arteria vesículo-deferencial. Esta arteria suministra una vesical inferior. Las venas nacidas en esta red capilar forman una red superficial, al igual que las arterias. Esta red da origen a numerosas ramas, que algunas se dirigen a venas del cordón y otras a los plexos seminal.
Los linfáticos del conducto deferente se disponen probablemente en dos redes, una en la túnica mucosa y la otra en la túnica muscular. El nervio del conducto deferente es descrito como muy delgado y constante. Se adhiere al conducto deferente y lo acompañan en su trayecto, emitiendo colaterales de trecho en trecho. Ahora continuaré con las vesículas seminales, que es otra parte que constituye las vías espermáticas. Las vesículas seminales son dos estructuras alargadas que preparan un líquido para añadir a la secreción de los testículos. Están ubicadas en la parte posterior de la vejiga, por encima de la próstata y por delante del recto, presentando una superficie rugosa e irregular por encontrarse plegados. Tiene una longitud de 5 a 10 centímetros. Su anchura máxima puede alcanzar los 30 milímetros. El diámetro antero-posterior no excede de 15 milímetros y dichas medidas pueden ser excedidas en algún caso en específico. El volumen de las vesículas varía según el periodo de actividad genital. Antes de la pubertad son poco desarrolladas. Después del desarrollo crecen y aumentan de volumen para adquirir su mayor capacidad en la edad adulta y parecen disminuir en la vejez. La capacidad varía en cada vesícula, entre 5 a 11 centímetros cúbicos. La vesícula es un órgano alargado que tiene la forma de una pera oblicuamente adosada a la cara posterior de la vejiga. El extremo grueso es superior y externo. El extremo inferior es interno y afilado. Va a reunirse al conducto deferente. El carácter morfológico principal de las vesículas es su aspecto abollado. Su superficie es irregular y abollada. Ahora les hablaré sobre la tercera y última parte de las vías espermáticas, conocidos como conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores son dos, uno derecho y otro izquierdo, resultando de la unión en un ángulo muy agudo de la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal. Cumple con la función de conducir la esperma hasta el conducto de la uretra. Los dos conductos eyaculadores se dirigen oblicuamente de arriba a abajo y de atrás adelante. Poco después de su origen, penetran en el espesor de la próstata y van a abrirse por dos pequeños orificios elípticos ordinariamente poco visibles. Los conductos eyaculadores tienen una longitud que varía de 15 a 22 milímetros. Su calibre mide hacia atrás 1.5 milímetros, para luego disminuir gradualmente a medida que se aproxima a la uretra, teniendo así al final de su extremo 0.5 milímetros de diámetro. En su porción extraprostática, los conductos eyaculadores reciben arteriolas de la arteria vesical inferior y filetes nerviosos del plexo hipogástrico. Ahora continuaré con el órgano sexual masculino, conocido como pene. El pene es el órgano masculino de la cópula. Su función es, en el acto del coito, llevar la esperma hacia los genitales femeninos a favor de producir una correcta fecundación. Considerado en la serie de los mamíferos el órgano copulador del macho, se halla constantemente situado por delante del ano. En los monótremos y en los marsupiales está alojado en el interior de la cloaca. En los otros mamíferos es exterior y está situado entre el ano y la sínfisis del pubis. El pene nace de la parte anterior del perineo. Se dirige primero oblicuamente hacia arriba y adelante, en dirección de la sínfisis. Aquí se separa de la región profunda, se hace libre y se rodea de una cubierta cutánea. Las dimensiones del pene son naturalmente diferentes según se le considere en estado de reposo o en estado de erección. En el primer caso, su longitud, medida desde la sínfisis,
La extremidad anterior del glande es de 10 a 11 centímetros. Su circunferencia, medida en su parte media, es de 8 a 9 centímetros. Cuando está erecto tiene 15 a 16 centímetros de longitud y 10 o 12 centímetros de circunferencia. Ahora llegaré al punto final de esta presentación, que son las glándulas anexas, constituidas por la próstata y las glándulas de Cooper, que se encargan de segregar un líquido que, en el acto de la eyaculación, se mezcla con el contenido de las vesículas seminales conducido a la uretra. Una de ellas es la próstata, que se halla por debajo de la vejiga y por delante del recto, rodeando a la uretra prostática. Se desarrolla hasta los 20-25 años, quedando estacionada hasta los 40 o 50. Luego puede aumentar de tamaño, originando una hipertrofia prostática, que conlleva problemas miccionales por la compresión de la vejiga. La próstata está formada por un cúmulo de glándulas que producen un líquido de aspecto lechoso que se une al líquido espermático, ayudando así a su conservación, teniendo una forma de castaña o de pirámide invertida. Y por último, las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper son dos glándulas exocrinas del sistema reproductor masculino humano. Están ubicadas debajo de la próstata y su función es segregar un líquido alcalino, también conocido como líquido preseminal, que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. El volumen de dicha glándula varía entre el de una lenteja y el de una avellana. Muchas gracias por ver y escuchar mi presentación.